Amén, Señor. Amén, Dios. Gracias, Padre bueno. Pueden tomar asiento, iglesia. Vamos a continuar una vez más con una serie que hemos iniciado unos domingos atrás ya, y serie que hemos venido abordando a través de la segunda epístola que Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo. Serie que hemos titulado Palabras de alguien que termina para aquellos que comienzan. Ustedes habrán notado que a mucha gente no le gustan ciertos periódicos o noticieros que en ocasiones los llamamos amarillistas, porque publican las noticias de una manera muy cruda e incluso sin editar, sin maquillarla nada. De eso se ve ahí, pues, como alguien dijo, se necesita el delantal para leer estos periódicos, porque ahí aparece de una manera muy clara cosas como, por ejemplo, cuando el hijo asesina a su madre, cuando el joven le quita la vida a su hermano, la mujer que asesinaron por robarle un celular, el hombre al que le dispararon por no cumplir con una triste cuota de un pagadiario, la mujer que asfixió a su hijo porque no la dejaba dormir en la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Noticias como esa. Pero si nosotros nos ponemos a ver, el problema realmente no es del medio informativo, no es del noticiero o el periódico que sea amarillista. El problema realmente radica en la sociedad en la que vivimos. Una sociedad en la que cada vez se pierden más los valores y el respeto por la vida y la integridad de los demás, y aún la integridad y la vida propia. Cada día se pierden más y más valores, pero sobre todo cada día se pierde más el temor de Dios en nuestro corazón. Cada día estamos más lejos, más distantes del Señor, y lo vemos más ausente en nuestra vida. Y Pablo tiene algo para decirle a esta sociedad que de alguna forma lo vamos a relacionar muy directamente con la iglesia también. Pablo lo dice de la siguiente manera, y quiero que me acompañen por favor en sus Biblias, o lo van a ver en sus pantallas, a la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 9. Hemos titulado esta enseñanza Tiempos peligrosos. Voy a leer en favor de ustedes en la versión de la Biblia de las Américas, y dice la Escritura: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Que el Señor bendiga su santa palabra. Hasta el momento hemos visto en esta serie que Pablo está haciendo bastante énfasis, o más bien un profundo énfasis, a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, respecto a lo delicado y peligroso que resulta el mal uso que se le dé a la palabra de Dios, refiriéndose directamente a las falsas enseñanzas que muchos o varios falsos maestros están impartiendo en ese momento. Es muy probable que el joven Timoteo, al ver este desafío de este llamado, se está sintiendo muy intimidado frente al llamado mismo y a las personas que lo rodean.
pero él, Timoteo, es el hombre al que Dios, por medio de Pablo, ha escogido, con sus temores y sus miedos, para que siga con ese legado de la fidelidad de la palabra y del ministerio al que lo ha convocado. Y este no es el momento para Timoteo ni para nadie de acobardarse, ni de desviarse de la verdad, ni de cederle a los opositores y los influyentes falsos maestros. ¿Por qué? Porque dice Pablo, vienen tiempos supremamente peligrosos para la iglesia y para todo el pueblo de Dios que la está conformando. Y es por esa razón entonces que el apóstol Pablo no se cansará de pedirle, de mandarle a su discípulo y también a cada uno de nosotros a que predique a tiempo y fuera de tiempo, como lo dirá en el siguiente capítulo 4 que veremos unos domingos más adelante, donde él le dice, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. En esta orden de Pablo a Timoteo se percibe con mucha claridad la angustia del apóstol para que su pupilo, su discípulo y por extensión todos nosotros hagamos un muy buen uso de la palabra de Dios. Y en el pasaje de hoy precisamente Pablo nos mostrará por qué son tan peligrosos esos tiempos que él está mencionando para la iglesia. Vamos entonces a desglosar nuestro pasaje dándole respuesta a 3 preguntas. Quisiera que le presten bastante atención a este sermón. Obviamente todos los sermones requieren nuestra más intensa concentración y atención, pero aquí este sermón es bastante informativo de alguna forma, por así decirlo. Y vamos a responder a 3 preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son esos tiempos peligrosos? ¿Por qué son estos tiempos tan peligrosos? Y en tercer lugar, ¿quiénes son las víctimas y los victimarios en estos tiempos peligrosos? Vámonos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los tiempos peligrosos? Pablo concluyó los últimos versículos del capítulo anterior afirmando que Timoteo y los creyentes de todas las generaciones, incluyendo la nuestra, debemos de ser compasivos y muy misericordiosos con aquellos que están perdidos en su estilo de vida pecaminoso. Y por esa misma compasión es que ahora continúa diciendo lo siguiente. La primera frase con la que inicia este primer versículo nos habla de la certeza. Él le dice en esa primera frase, pero debes saber esto. El apóstol le manda a su hijo en la fe a enfocarse y comprender la magnitud de la situación. Él le dice a Timoteo, tienes que tener muy claro, tienes que tener la certeza de este asunto que yo te voy a compartir. En otras palabras, que no te quede la menor duda de que lo que te voy a decir es supremamente importante, y lo más importante de eso es que sucederá. Pero entonces, ¿qué es eso tan importante y tan delicado que Pablo tiene que decirle a Timoteo? En la segunda parte del versículo 1 nos dirá cuándo y cómo serán esos tiempos peligrosos. Dice la segunda parte, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Para Pablo y todos los apóstoles, los últimos tiempos comenzaron con el nacimiento de Jesús y el reino que Él estableció. Es así como también lo expresa el apóstol Juan también en su primera pequeña carta, primera de Juan 2, versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, y por esto conocemos que es el último tiempo. Es decir, en este caso, en este contexto, el último tiempo no es referente precisamente a la segunda venida de Cristo o después de la segunda venida de Cristo, no, es referente a la última era de la humanidad que se estableció desde que nació Jesús hasta que vuelva a venir en su segunda venida. Entonces, de esa manera, los últimos días los estamos viviendo desde la iglesia primitiva hasta este momento. Y lo que Pablo entonces le anuncia a Timoteo y a la iglesia es que en el transcurso de todos estos años tendremos tiempos difíciles. En la Biblia aparecen 2 definiciones para la palabra tiempo. Una es cronos,
que tiene que ver con el tiempo que transcurre día a día permanentemente. Y la otra es kairos, que quiere decir ocasión o épocas o un periodo de tiempo en especial de un evento. Y este último precisamente es el término que está usando el apóstol Pablo aquí. De modo que lo que él quiere decir es: vendrán épocas, vendrán periodos de tiempo verdaderamente difíciles para la iglesia. La connotación de fondo es feroces, salvajes, altamente peligrosos. Amados, y algo que nosotros debemos entender, así como lo entendió Pablo y Timoteo, es que la mayor amenaza para la iglesia nunca ha provenido de afuera. La mayor amenaza de la iglesia siempre ha salido desde adentro a través de los falsos maestros. Yo voy a mencionar rápidamente algunos de esos periodos periodos peligrosos, que a lo largo de toda la historia del cristianismo y de la humanidad, podríamos decirlo, ha vivido la iglesia por causa, o promovidos más bien, por falsos maestros o personas que han malutilizado y malinterpretado la palabra de Dios. Rápidamente voy a mencionar algunos de esos periodos altamente peligrosos. En primer lugar, el sacramentalismo. Hace muchos años, iniciando casi la Iglesia Católica impuso por un tiempo la idea de que un individuo puede encontrar cercanía a Dios a través del ritualismo, de las liturgias, de las ceremonias religiosas. Y esa enseñanza obviamente se convirtió en una fuente o en un poderoso enemigo del Evangelio. ¿Por qué? Porque atacaba la gracia y la autoridad de Dios y de su palabra, al decir de que había otros medios para acercarse a Dios. Luego vino el racionalismo. Poco después de la reforma, en el año aproximadamente 1500, la gran reforma protestante, que no sé cuántos de ustedes la conozcan, surgió la idea de que la razón humana y sus conocimientos científicos estaban por encima de la verdad de la Escritura y la desvirtuaban todo lo espiritual y lo sobrenatural. De hecho, la fe, se podría decir que en ese entonces desapareció. Y esa teoría se infiltró también en la iglesia, causándole un gran daño a la Escritura también y a su poder. Luego vino el ortodoxismo como una forma de subsanar ese daño que había causado el racionalismo. Después de que la iglesia pasara por esos dos movimientos que mencioné, una rama del cristianismo decidió regresar al cristianismo más puro y ortodoxo, pero se fueron al otro extremo. Ahora ya de lo que se trataba era de que se establecieron unas normas morales y éticas tan rígidas que ellas fueron el estándar para buscar de Dios. Se olvidaron nuevamente de la palabra de Dios. Ya lo que se impuso fue la normativa de la moralidad en ese momento. Más adelante vino el politicismo y ecumenismo. En los últimos 2 siglos de la historia, la iglesia, en su desespero por tomar un lugar más preponderante, más importante e influyente, consideró que la mejor manera de hacerlo era mezclar política con religión. Por lo que entonces grandes iglesias se empezaron a interesar mucho más por la parte social y gubernamental que por la parte espiritual. Y en ese afán de conseguir seguidores y muchos adeptos, muchas iglesias de muy sana doctrina decidieron reunirse, mezclarse, combinarse con muchas otras sectas solamente con el fin de conseguir votos. Eso se llama ecumenismo, algo que le hizo demasiado daño a la iglesia de Jesucristo también. Y por último apareció el subjetivismo o misticismo. En las últimas décadas, el movimiento llamado, ya es algo que ya nosotros conocemos más de lleno, renovación carismática, comenzó a infiltrarse en las principales denominaciones evangélicas. Y como resultado, ciertas iglesias comenzaron a definir la verdad basados en las experiencias emocionales, en las experiencias estáticas, en los sentimientos, en la subjetividad, en las supuestas revelaciones, en las supuestas visiones, en las profecías y en la intuición. Y de esa manera comenzaron esto que acabo de mencionar comenzó a ser las bases
de interpretación de la palabra del Señor. Así que entonces lo más importante no era lo que decía la Escritura, sino mi experiencia personal con Dios. Porque anoche tuve una revelación, entonces lo que diga Cristo y lo que diga la Escritura es lo de menos. Lo importante es mi propia experiencia. ¿Qué pasó con eso? Surgieron doctrinas como la doctrina del Evangelio de la Prosperidad, el neopentecostalismo, doctrinas que definitivamente han masacrado la verdad de la Escritura. Y esa es en la que estamos en este momento. Todos estos son periodos, ciclos que la iglesia ha vivido verdaderamente destructivos. Y tal vez hoy estamos en uno de esos. Estos son los momentos peligrosos a los que se refería el apóstol Pablo. Y hoy entonces, como les digo, la iglesia cristiana de sana doctrina está en el centro del huracán, viviendo uno de esos momentos más difíciles. ¿Por qué? Por toda la mentira y los mentirosos que han surgido de ella. Ustedes habrán notado a lo largo de esta serie que Pablo está siendo demasiado preciso en este tema, muy categórico. Timoteo, tú y la iglesia renaciendo en Cristo y toda la iglesia, aférrense a la verdad de la palabra. Al igual que Timoteo, a nosotros tampoco nos debería de caber la menor duda de que estos tiempos son tan peligrosos y están en medio de la iglesia actual. Y no es algo que nosotros escuchamos por noticias de escándalos en iglesias de Europa o en iglesias de Estados Unidos, no, también se ve en Colombia y se ve en Medellín también. Y tal vez en nuestro barrio, quizá haya este tipo de congregaciones o de iglesias guiadas o dirigidas por personas que se han desviado del Evangelio completamente. Y eso, hermanos, le hace muchísimo daño a la verdad de Dios y a nuestra vida también. De esa manera entonces, y con eso en mente, ahora vemos entonces que los postreros tiempos y los momentos y los tiempos peligrosos no vendrán más adelante, los estamos viviendo el día de hoy. Ahora veamos entonces nuestra siguiente pregunta que resolveremos: ¿por qué son peligrosos estos tiempos? El tiempo en sí no es malo. No fue que Dios dijo, bueno, de tal año a tal año va a ser bueno y de tal año a tal año va a ser malo. No es así como funciona. Dios no lo estableció de esa manera. Entonces, ¿por qué han sido y son peligrosos algunos periodos de tiempo? La respuesta es sencilla: por la naturaleza depravada de los hombres. Y cuando digo hombre no me refiero al sexo masculino, sino al género humano. Pablo ha sido testigo directo de la depravación de la gente de su tiempo. Él sabe perfectamente el peligro que corre la iglesia y el mundo entero. ¿Por qué? Por la maldad de las personas, y máxime cuando esas personas se han infiltrado en la iglesia. Veamos en sus propias palabras Pablo cómo describe él las características de este tipo de gente. Y es bastante diciente y claro. Voy a leer una a una estas características que Pablo está describiendo. ¿Por qué es que el mundo está como está? Empieza en el versículo 2. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, completamente egoístas, se aman a sí mismos excesivamente. Pasaron incluso de ser egoístas casi al punto de ser narcisistas. Todo tiene que ver con sus propios intereses. El mundo gira en torno a mí y a Dios lo pongo a voltear en torno a mí también. Yo soy el centro, me amo a mí mismo. Yo quiero que todo lo que los demás hagan me beneficie a mí. Hombres amadores de sí mismos, avaros, desmedidamente deseosos de adquirir riquezas. No me importa por encima de quién o de qué tenga que pasar, pero yo quiero conseguir lo mío. Jactanciosos, personas charlatanes, con un altísimo complejo de superioridad, que se enaltece a sí mismo, se siente bien hablando de él mismo. Soberbios,
Esto es, arrogantes, prepotentes, blasfemos. Eso quiere decir irreverentes hacia las cosas que tienen que ver con Dios, con su iglesia, con su palabra y con Dios mismo también. Desobedientes a los padres, no les importa ni respetan la autoridad y las órdenes de sus padres. Y veo que hay un par de jóvenes acá, y qué bueno sería que esta palabra hable a nuestros corazones, para que entendamos y comprendamos la importancia de realmente aprender las enseñanzas antiguas, a sujetarnos más a nuestros padres. También las personas, los hombres de este tiempo serán ingratos. No sienten ni expresan gratitud a Dios ni a nadie que les sirva. Y de hecho, pues, si una persona no le agradece a Dios, tampoco nosotros podríamos esperar una gratitud de ellos, ¿no es cierto? Todo lo que usted haga por esa persona diera la impresión de que es que usted le debe. El mundo entero está endeudado conmigo y lo que hagan por mí y para mí, allá ellos, yo me lo merecía. Son ingratos, irreverentes, totalmente transgresores de la ley de Dios, malvados. Y dice el versículo 3, sin amor. No sienten ningún afecto por los demás. Y la connotación que hay aquí de fondo es, da a entender de que no tienen amor ni por la misma familia. Tal vez puede ser que encontremos a alguien así. Implacables. No tienen compasión, no perdonan ni se reconcilian con nadie. Si usted los ofendió de la manera más sutil, más leve, ya perdió un amigo, ya perdió un familiar, porque son implacables y tan pronto usted le dé el papayazo, ahí se le van a sacar el clavo. No perdonan, no les interesa reconciliarse con nadie. Calumniadores, disfrutan atacar y dañar la reputación de otros. Y no siempre con la verdad, sino con difamaciones. Es que con el prójimo no es tan bueno. Y dañarle el buen nombre a otra persona a veces pasa tan desapercibido. Y son desenfrenados también, no tienen autocontrol, no tienen límites morales, desenfrenados, como un caballo desbocado. Dice que también son salvajes, feroces, crueles. Es ahí donde entra a ser un protagonista el periódico amarillista, ¿no es cierto? Y yo tengo entendido que por amarillista que sea el periódico, nunca alcanza a describir la crueldad del ser humano que estamos viviendo el día de hoy. Desmembraciones y cosas realmente aberrantes. Aborrecedores de lo bueno. No les interesa para nada lo bueno ni hacer el bien. Como estoy, así me quiero. Traidores, desleales, sin ningún remordimiento para traicionar a alguien muy cercano. Por mucho que me hayan extendido la mano, por mucho que me hayan brindado ayuda, si me conviene serle desleal, no tengo problema con hacerlo. Y dice también Pablo que serán impetuosos, esto es, imprudentes, irracionales, que no miden las consecuencias de lo que dicen, ni menos de lo que hacen. Son impetuosos, envanecidos, extremadamente orgullosos, y la connotación que hay es como estar hinchado de aire. Ay, yo me siento tan bien cuando todos giran alrededor mío, y yo me siento superior a todos los demás. Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Es decir, que tienen un deseo desmedido por las cosas que le generen placer, mientras que por Dios no siente nada. Vamos a una parrandita que hay por ahí, vamos para allá. Vamos a bebernos algo, vamos para allá. Vamos para la iglesia. ¿Y eso qué son? No nos interesa para nada las cosas de Dios, amadores de los placeres que genera este mundo, pero alérgicos a las cosas de Dios. En esta lista y otra que aparece en su carta a los Romanos, Pablo describe prácticamente cada vicio y cada manifestación de pecado de la sociedad de aquel momento y de la de siempre, de la nuestra también. Y sin temor a equivocarme, hermanos, yo creo que cada uno de los presentes
nos podríamos identificar con algunas de estas características que describen el carácter de una persona que hoy podríamos llamar normal. En medio de esta sociedad cada día más perdida. ¿Ustedes no creen que nos podríamos identificar con algunas de esas situaciones que mencionamos anteriormente? Tal vez, gloria a Dios, hoy nos identifiquemos con algunas. En otros tiempos tal vez nos identificábamos con todas ellas. Hermanos, la capacidad de los hombres para hacer el mal es cada vez más desarrollada. La crueldad no tiene límites. Lo que considerábamos hace 20, 30 años cruel, inimaginable, hoy es normal. Y en muchos casos, lo peor, constitucional. Ejemplo de ello, el aborto. Hace días, hace años, un aborto, un escándalo. Mientras que hoy es autorizado en un gran número de países y que pronto aquí en nuestra Colombia también será autorizado sin ningún tipo de condición o límite, porque en este momento es autorizado con ciertas restricciones. El matrimonio, por ejemplo, entre personas del mismo sexo, anteriormente no, pues eso era una vulgaridad. Hoy en día es permitido aún en algunas iglesias llamadas cristianas. Y en varios países también está en veremos si aprueban la ley para que toda iglesia o culto religioso esté en la obligación de realizar matrimonios de personas del mismo sexo. ¿Cuándo ustedes se habían imaginado eso unos 20 o 30 años atrás? Los niveles de violencia cada vez son más altos y despiadados. De generación en generación, como que una forma de imponerse las personas violentas es degradar más todavía la misma violencia. Día tras día las drogas que consumen nuestros jóvenes son más destructivas y más adictivas también. Cada día las personas en busca de dinero más daño intentan hacerle a la sociedad. En nuestro país, hace unos años salió una ley que prácticamente prohibió que todos los padres de familia disciplinaran a sus hijos con cualquier tipo de elemento, es decir, llámese chancla, llámese correa, usted ya eso es delito, pegarle un chancletazo, un correazo a un hijo suyo, ¿cierto? Y en este momento, se está debatiendo otra ley que prohíbe a los padres hablarle a sus hijos en tono alto, porque ahora es considerado violencia verbal y psicológica. Y está en proyecto. Y hermanos, no pongamos más ejemplos porque no nos alcanza el día. Estas cosas y muchas más hoy son normal. Anteriormente uno veía a los padres que donde se escuchaba que alguien perdió un hijo, eso era incluso una tragedia. Hoy hay clínicas exclusivamente para eso y son por montones los abortos. Que alguien era homosexual, no, pues eso era un escándalo. Hoy en día es moda. Así está la sociedad. Y para rematar esta lista, Pablo dice en la primera parte del versículo 5: teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. El extremo de la depravación fue que fabricaron una personalidad que parecía de profunda devoción y fe en Dios. Los veía para la iglesia, para en su época Timoteo pues para la sinagoga, con su Biblia, en la época de Timoteo pues con sus pergaminos, pero tenían apariencia de piedad. Pero con su conducta, con sus palabras y su actitud muestran que ni siquiera reconocen que Dios tiene el poder sobre ellos. Y en esta descripción Pablo se refiere directamente a la iglesia y sobre todo, en especial, a los falsos maestros. A Tito también le hizo esta misma aclaración. Tito 1, versículo 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan.
siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y cualquier parecido con la realidad ya no es ni coincidencia. Lo peor y lo más triste, hermanos, es que mucha de esta depravación que está describiendo Pablo se la practica y se la promueve a través de personas que dicen ser cristianas. Un poco más adelante hablaremos más de este asunto. Todas estas situaciones y muchas más que todos conocemos a diario es lo que hace que usted y yo en este momento estemos viviendo en tiempos cada vez más salvajes, porque ya pasaron de peligroso, de castaño oscuro, de peligrosos a salvajes. ¿Cuál entonces debe de ser nuestra reacción frente a ese tipo de peligros o ese tipo de personas? Dice la segunda y última parte del versículo 5. A los tales, evita. El mandato de Pablo es: evítalos a toda costa. Mantente al margen de esas cosas, de esas enseñanzas, de esas personas. Aléjate lo más lejos posible de ellos y de sus depravados estilos de vida. Y como ustedes podrán notar, tanto en la primera carta como en esta segunda carta, este término es bastante frecuente, reiterativo, Pablo con él: evita. Hazte a un lado, aléjate lo más lejos de esas personas y de esas enseñanzas falsas. Iglesia, Pablo nos ha venido exhortando a lo largo de estos últimos días a la compasión y a la misericordia con los perdidos, pero no a que compartamos sus ideales ni a que nos mezclemos con ellos, dejándonos llevar tal vez de sus modelos de vida pervertidos. No, juntos pero no revueltos. Vamos a lo que vamos. Por lo tanto, alejémonos de estas personas que viven estos estilos de vida tan abiertamente en pecado. O si tal vez, mis amados, si alguno de ustedes está viviendo un estilo de vida como este que está describiendo el apóstol, que puede ser posible porque Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Éfeso, que es donde está pastoreando Timoteo, y también hoy se dirige a la iglesia de Renaciendo en Cristo, que es donde estamos nosotros. Solamente entre usted y Dios sabe lo que está pasando en su vida, cuál es el carácter que usted está manifestando en este momento. Y si tal vez estás incurriendo en algo de lo que Pablo está describiendo, deja atrás esa forma de vivir y recuerda que tú y yo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La palabra nos confronta, nos exhorta y nos reprende, como lo veremos unos días más adelante. Así es que tal vez hoy nos esté diciendo: ese soy yo. Avaros, ese soy yo. Codiciosos, ese soy yo. Difamadores, ese soy yo. Amadores de sí mismo, en poquito grado, pero tal vez soy yo también. Si estamos diciendo, chuleando todas estas comentarios que hace Pablo, hermanos, recordemos que el pasado quedó atrás. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Y ahora en el tercer encabezado respondamos entonces a la siguiente pregunta: ¿quiénes son las víctimas y los victimarios en estos tiempos tan peligrosos? Como todo periodo de la historia tiene sus protagonistas, estos tiempos peligrosos y difíciles que está describiendo Pablo acá también los tienen. Y en este caso los protagonistas son las víctimas y los victimarios. Pero escuchen esto, en esta situación hay una particularidad. Es uno de esos extraños casos donde muchas veces las víctimas disfrutan siendo víctimas. Veamos por qué. Veamos primeramente las víctimas. Los versículos 6 y 7 dicen: porque entre ellos los falsos maestros que estaba mencionando. Entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo,
pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Aquellas personas de las que Timoteo y todos nosotros tenemos que alejarnos completamente son esos líderes religiosos malintencionados y pervertidos que sigilosamente, lo que quiere decir que se meten, sigilosamente se van metiendo en la vida de las personas, sobre todo de mujeres necias, de lo que escribe. En el original también da la idea de personas de baja autoestima, que se dejan llevar fácilmente por sus pasiones y las influencias de otras personas. Y Pablo agrega que aunque estas personas se la pasan estudiando, estas mujeres en su necedad, o este tipo de personas, incluyendo hombres también, jóvenes o adultos de todas las edades, aunque muchas veces tienen ganas de aprender, nunca logran el pleno conocimiento de la verdad del Evangelio. ¿Y por qué? Porque la influencia de estos malos líderes religiosos en sus vidas y en sus decisiones es mucho más fuerte que el mismo Evangelio, debido a que esos malos líderes ya las han cautivado con sus mentiras y sus engaños. Lo dice Pablo. Amados, estas son las pobres víctimas en estos tiempos tan peligrosos. Personas ingenuas, faltas de conocimiento de la verdad. ¿Y saben qué es lo peor? Que de estas víctimas están llenas las iglesias. Y pase el escándalo que pase con sus pastores o con sus líderes o con sus profetas o con sus apóstoles, ahí seguimos felices. Por eso les decía, este tipo de víctimas disfrutan ser víctima. Personas que se sienten bien porque en cierta congregación tal vez los hicieron llorar con una historia conmovedora. Ay, cómo habló de hermoso el pastor. O porque les profetizaron que Dios les va a regresar, a devolver su esposo, su esposa, y que van a prosperar mucho, grandemente en los próximos días. Eso sí es promesa, eso sí es profecía, eso sí es palabra de Dios. Personas a las que nunca se les habla de su pecado, sino que se conforman tal vez con que sus líderes compartan cartillitas y listo. Pero de ningún modo les enseñan el verdadero evangelio que los llama al arrepentimiento y a la transformación genuina. Y lo que se construye sobre la arena, ¿qué pasa? Cualquier viento se lo lleva. Hermanos, desafortunadamente, la ingenuidad de las personas y su negligencia en el conocimiento de la palabra los ha convertido en víctimas fáciles del engaño de estos vividores del evangelio que hoy llamamos victimarios, porque esos son victimarios. Y discúlpenme otro término que voy a usar, hermanos, dejemos la pereza. Leamos la palabra de Dios más meticulosamente, seamos más cuidadosos. Madres de familia, yo las veo que cuando van a preparar los alimentos en la casa, los lavan bien, los desinfectan bien, y máxime ahora que dicen que todo tiene COVID, entonces uno las ve que el primer proceso, alcohol a la entrada, siga más allá, jabón, agua y de todo, cosas así, embolselos en paquetes que nadie los mire feo siquiera porque pueden estar contaminados. Espiritualmente sucede algo similar, hermanos. Hoy que hay en los aires tanto evangelio dañino y tóxico, miremos bien cómo nos desinfectamos. No seamos negligentes, no, como lo vamos a ver un poco más adelante, no busquemos que solamente nos rasquen el comezón de oído, sino que toquen nuestro corazón con la verdad de la palabra de Dios, hermanos. Y veamos ahora los victimarios. Versículo 8. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también, los falsos maestros, se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe.
Janes y Jambres eran nombres tradicionales de los magos de Faraón que se opusieron abiertamente en los tiempos de Moisés y el Dios de Israel que Moisés representaba. Y de la misma manera que estos magos se opusieron a la verdad, los victimarios de estos tiempos peligrosos, representados por los falsos maestros, también se oponen a la verdad. Es decir, se han rebelado y están abiertamente en contra del evangelio verdadero de Jesucristo. Son alérgicos a la verdad de la palabra de Dios. No les interesa a estos vividores la verdad de la Escritura porque fácilmente los desenmascaran. ¿Cuándo usted ha visto un televangelista de ciertos canales por ahí que hablan tanto de la prosperidad que predique pasajes de estos? Hombre, yo creo que ni los han leído. Estas personas, victimarios del evangelio y del pueblo de Dios, no tienen la mente de Cristo, como lo dice Pablo mismo. Por el contrario, tienen una mente depravada, está diciendo. Su forma de pensar es corrupta, es carente de integridad y de rectitud. Y Pablo añade que su fe no pasó la prueba. Dicho en otras palabras, perdieron el año en cuanto a la fe verdadera. Lo que eso significa es que son inútiles para Dios, no son dignos de nada concerniente a la confianza en Jesucristo, y sin embargo se autoproclaman pastores, líderes o guías espirituales, profetas, apóstoles, etcétera, etcétera. Iglesia, este es el tipo de personas que hacen que este tiempo sea tan peligroso. Estos son los victimarios, los que cercenan, los que descuartizan el evangelio y el pueblo de Dios. Son los términos que está usando prácticamente Pablo. Y yo quiero pedir al Señor en este momento que les esté mostrando a ustedes ahí en sus mentes y en sus corazoncitos quiénes son los que se ajustan a estas descripciones que hace la Escritura, para que tengamos discernimiento. El apóstol Pedro en su segunda carta dice, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecado, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. También Pedro refiriéndose a falsos maestros y falsos profetas. En estos días, algunos de ustedes habrán visto la noticia, está circulando por ahí por las redes y por algunos medios de noticias, hasta de farándula, el divorcio de uno de estos famosos apóstoles que se está separando con su esposa, que también es profeta. Y se ha sabido algunas, escuchen esto, algunas de las causas de ese divorcio, dicho por la misma esposa del apóstol y algunas de las causas es que él tuvo un hijo con su secretaria en adulterio. Y aparte de eso, cuando ella se enteró, ha venido una serie de maltrato tanto físico como verbal y hasta psicológico. Y últimamente también ha llamado la atención la pelea por la repartición de esa tortica, porque la fortuna solamente está calculada aproximadamente en $200 millones. Pobre apóstol, como decía hace un rato, este apóstol ya no puede decir como el apóstol Pedro, no tengo plata ni oro, aquí plata y oro es lo que sobra ya. Pero así como este apóstol, hermanos, hay una gran cantidad de vividores y mentirosos por todo el mundo, que lejos de ser siervos de Jesucristo, hermanos, son siervos del mismísimo infierno. Personas con una mente inmensamente dotada, porque no se lo puede negar, pero no para hacer el bien, sino para engañar a los ingenuos e ingenuas. Líderes religiosos que se desentienden de las necesidades espirituales del rebaño para dedicarse a las estrategias del marketing
por medio de las cuales le pueden quitar la plata a las ovejas de su iglesia y enriquecerse. Para estas personas la palabra de Dios, en lugar de ser la fuente de la verdad de sus enseñanzas, más bien la utilizan como un instrumento de mentiras, un sofisma de distracción para engañar en nombre del Evangelio. Y Pablo concluye diciendo en el versículo 9, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos, la de Janes y Jambres. Tarde que temprano, estos falsos maestros serán evidenciados y reconocidos, porque tanta necedad, tanta imprudencia, tanto abuso y tanta maldad sencillamente no se pueden ocultar para siempre. Y así como en estos días han quedado descubierto las evidencias o algunas evidencias de los pecados o de algunos pecados también, llamémosle, de este falso apóstol que se está divorciando, seguramente que en su momento Dios también exhibirá a muchos más. Pero ¿saben cuál es el problema? Y discúlpenme la analogía que voy a usar. El problema de esto, ¿saben qué consiste? En que así como el narcotráfico no se va a acabar mientras haya consumidores y sea un negocio tan lucrativo, así, de la misma manera, el negocio del falso evangelio tampoco va a desaparecer mientras haya millones y millones de personas que lo consuman. Y mientras siga siendo un buen negocio, seguirá habiendo falsos maestros dispuestos a ponerle precio a la verdad del evangelio, hermanos. Tarea, hermanos, toda la sociedad en este momento usa tapabocas para evitar que se propague de una manera desmedida o muy acelerada esta peste que hoy tiene atemorizado al mundo entero. ¿Por qué nosotros, que conocemos un poco la verdad del evangelio, hermanos, también no nos proponemos de corazón a hacer de que todo este tipo de malas enseñanzas no se sigan propagando tanto, no se sigan difundiendo tanto, y dejemos nosotros mismos también de creerlas y de predicarlas? Seamos más diligentes. Ustedes, para alimentarse, no van a cualquier chacita por ahí en la calle que ni se sabe el polvo que esto tiene, las cosas que pueden haber detrás de esos alimentos. Usted prepara sus propios alimentos en casa o va a lugares que a usted le inspiren aseo, cuidado. Hermanos, hagamos eso espiritualmente también. Y ya para ir concluyendo, hago una aclaración antes de concluir. No tengo problemas con ninguna de estas personas. Es palabra de Dios. Tranquilamente puedo decir en este momento: la palabra de Dios dice. Con confianza y seguridad puedo decir: el Señor dice. Fulano y perano y sutano son malos, son falsos maestros, no son servidores de Jesucristo. ¿Por qué? Porque por los frutos los conoceréis. Iglesia, y habiendo escuchado entonces la respuesta a estas tres preguntas, no nos debería quedar la más mínima duda de que estamos entonces viviendo tiempos que extremadamente difíciles, peligrosos y salvajes. La degradación y la depravación han llegado a niveles realmente preocupantes en la sociedad. Incluso, como lo hemos visto, entre los mismos creyentes. Así que tu deber y mi deber como verdaderos hijos de Dios es fortalecernos con la palabra de verdad y proceder al arrepentimiento genuino. No juguemos al cristianismo, no juguemos a la iglesia, hermanos. Los tiempos de Jesús fueron tiempos peligrosos. Los tiempos de Pablo y de Timoteo, como estamos viendo, fueron tiempos peligrosos. Sin embargo, vencieron
porque no se dejaron arrastrar por las corrientes de la sociedad ni de los falsos evangelios que hay por ahí. Se sostuvieron firmes. Así que aprendamos nosotros de ellos. Sostengámonos firmes también en la palabra de Dios, en la verdad de la palabra de Dios. No traguemos entero, hermanos. Y solo así podremos salir también vencedores en estos tiempos tan peligrosos. Nuestros hijos, nuestra sociedad y aún nosotros mismos en muchas cosas estamos patas arriba, y nuestro hogar también muchas veces, por falta de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Porque sencillamente nos hemos acostumbrado a sistemas religiosos y prácticas religiosas también, místicas, y hemos descuidado la verdad del Evangelio que transforma nuestros corazones. Amén. Vamos a darle gracias.